Buenas tardes, muchachos. En este video vamos a ver hoy lo que son las magnitudes eléctricas, las magnitudes básicas. Y vamos a determinar cómo se calcula la resistencia de un alambre. Y vamos a medir también resistencias. Pero en esta primera parte, este video, se va a hacer un poquito de énfasis en las tres primeras magnitudes: voltaje, corriente y resistencia. Entonces vamos a empezar primero con el voltaje o tensión eléctrica. Ahí lo tenemos, llamado también diferencia de potencial, ¿cierto? El voltaje, que también se conoce como tensión eléctrica, también se puede llamar diferencia de potencial. Y es el encargado de impulsar a los electrones por un conductor o circuito eléctrico. Entonces, los electrones siempre van a estar ahí girando alrededor del núcleo del átomo, pero necesitan una motivación, un incentivo, para poderse mover de un átomo a otro. Esa motivación o ese incentivo lo genera o lo proporciona el voltaje. Entonces el voltaje es el que se encarga de hacer que los electrones, de pegarle el empujoncito a los electrones para que se muevan de un átomo a otro por un conductor o por un circuito eléctrico. El voltaje lo vamos a representar con la letra V y su unidad de medida es el voltio. También el voltio lo vamos a representar con una V. Entonces, muchachos, la primera magnitud eléctrica es el voltaje. Todos hemos escuchado hablar de él. Los que han estado en electricidad ya saben de qué les estoy hablando. Entonces ya recuerden que el voltaje también se puede llamar tensión eléctrica o diferencia de potencial. Fundamental, se representa por la letra V y se mide en voltios. ¿Listo? Esa es la primera magnitud eléctrica. La segunda es la corriente eléctrica. Entonces se define como el flujo o movimiento de electrones en un conductor o circuito eléctrico. También lo que estamos diciendo, la corriente es el movimiento de electrones en un conductor o en un circuito eléctrico en un tiempo determinado. Entonces, en tanto tiempo, ¿cuántos electrones pasaron? Eso es lo que me mide la corriente eléctrica. La representamos por la letra I, mayúscula o minúscula, y su unidad de medida es el amperio. Entonces desde ahora nos tenemos que ir familiarizando con esas unidades de medida y las tenemos que ir diferenciando. El voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios. En las primeras prácticas que vamos a hacer, vamos a medir corrientes, voltajes y resistencias. En algunos circuitos vamos a encontrar corrientes muy pequeñas, o no digamos muy pequeñas, corrientes pequeñas. Esas corrientes pequeñas se van a medir en miliamperios. Entonces, cuando ustedes vean en la medida del multímetro una M y una A, es porque la medida que les está entregando el multímetro es un miliamperio. Y recuerde que el miliamperio es la milésima parte del amperio. Aquí lo tenemos. Un miliamperio es igual a 0,001 amperio. ¿Cierto? La milésima parte del amperio se divide por 1000. Entonces, hay corrientes más pequeñas que se miden en microamperios, que es la millonésima parte del amperio. Nosotros vamos a trabajar con corrientes de miliamperios como más pequeñas, ¿cierto? Entonces recuerden, muchachos, la corriente eléctrica se representa por la letra I, mayúscula o minúscula, y se mide en amperios. Las corrientes pequeñas las podemos medir en miliamperios, que es la milésima parte del amperio, o sea, 1 dividido 1000. Muchachos, para que exista corriente se requieren de dos cosas. Primero, que haya un voltaje. Si no hay voltaje, no va a haber corriente. Y segundo, que haya un camino cerrado para que los electrones se puedan mover, para que ellos puedan circular. Entonces, se requieren dos cosas para que exista corriente eléctrica. La primera es que haya un voltaje que esté motivando a los electrones a moverse. Y la segunda es que exista un camino cerrado para que esos electrones puedan circular a través de él. Esa es la segunda magnitud. Como ustedes se van a dar cuenta, en el transcurso del año vamos a manejar dos tipos de corriente. Desde las primeras prácticas vamos a manejar dos tipos de corriente. Las primeras las vamos a hacer en corriente directa o continua. Cualquiera de los dos términos se puede utilizar. Corriente directa o corriente continua. Eso se representa con CD o CC. La corriente directa es CD y la corriente continua es CC, ¿cierto? Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Cómo se define la corriente continua? Miren, ahí está la definición. Es aquella
donde los electrones fluyen siempre en el mismo sentido a través de un conductor. O sea, la dirección de movimiento de los electrones en la corriente directa siempre va a ser la misma. Miramos una gráfica que nos representa esa corriente directa. Bien, muchachos, esa gráfica que tenemos acá arriba representa una corriente directa o un voltaje directo. Miren, muchachos, que siempre va a tener el mismo valor en todo en el tiempo, ¿cierto? Puede ser un valor de voltaje o puede ser un valor de corriente, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿por qué se caracteriza la corriente directa? Porque siempre va a tener el mismo valor en el tiempo, ¿cierto? Y son 5 voltios, por ejemplo, entonces siempre va a entregar 5 voltios a lo largo del tiempo. ¿Quién nos suministra este tipo de corrientes? Las pilas, las baterías, ¿cierto? Todos esos dispositivos son los que suministran corriente directa. Los cargadores de los celulares. Cuando usted, la terminal del cargador que conecta al celular es una corriente directa. Se conecta a un tomacorriente, pero la cajita que hay ahí convierte la corriente alterna del tomacorriente en corriente directa, ¿cierto? Entonces es el primer tipo de corriente, la corriente directa. Nunca cambia en el tiempo. Por ejemplo, una pila le va a entregar a usted unos 1.5 voltios siempre, o 5 voltios siempre, o 9 voltios siempre. Pero a medida que ella se va desgastando, ese voltaje va disminuyendo, pero siempre va a ser el mismo. Supongamos que es una pila de 9 voltios, entonces inicialmente va a tener 9 voltios. A medida que ella se desgasta, va a bajar el voltaje. Después va a ser 7 voltios, pero siempre va a ser constante. Esa es una corriente continua. La otra es la corriente alterna. La vamos a representar por CA, o se simboliza por CA, corriente alterna. Es aquella corriente que varía periódicamente en el tiempo, generalmente en forma senoidal. ¿Qué quiere decir periódicamente? Que cada determinado tiempo se repite. Por ejemplo, acá tenemos y dice que es forma senoidal. La gráfica de la corriente alterna es la gráfica de la función seno, por eso de la función trigonométrica seno. Por eso decimos que varía en forma senoidal. Mire que se repite periódicamente en el tiempo. Muchachos, esto es un pulso positivo y esto es un pulso negativo. Y eso vuelve y se repite. Pulso positivo, pulso negativo. Y otra vez, pulso positivo y pulso negativo. Entonces, por eso se llama periódica. Porque cada determinado tiempo se va a repetir la onda o la gráfica. En Colombia, la frecuencia de generación del voltaje es de 60 ciclos en un segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace un ciclo positivo y un ciclo negativo 60 veces en un segundo. 60 ciclos por segundo es la frecuencia de generación en Colombia. Entonces, ahí tenemos la corriente continua y la corriente alterna. Muchachos, recuerden, no se les puede olvidar, la corriente continua es la que siempre nos va a proporcionar un valor constante en el tiempo. La corriente alterna es la que varía en el tiempo, en forma senoidal y que se repite periódicamente. Esa es la corriente alterna. Entonces ya tenemos dos magnitudes, el voltaje y la corriente. Vamos a ver la tercera magnitud. Se llama resistencia eléctrica, que se define como la oposición que presenta todo material al paso o al flujo de la corriente eléctrica a través de él. Todos los materiales tienen resistencia eléctrica por muy buen conductor que sea. Muchachos, el mejor conductor que tenemos es la plata, ¿cierto? Pero después el cobre, el oro, el aluminio. Muchachos, pero por muy buen conductor que sea, siempre va a tener una resistencia. Entre mejor conductor sea el material, más pequeña va a ser la resistencia. Entonces la resistencia de la plata es más pequeña que cualquiera de otro material. La resistencia va a tener una unidad de medida que es el ohmio. Ya lo vamos a mirar. Entonces, muchachos, que quede claro, ¿qué es la resistencia? Es la oposición que presenta todo material al flujo o al paso de la corriente eléctrica a través de él. Entonces, como les digo, todos los materiales tienen resistencia eléctrica, unos mayor resistencia que otros. Entre más conductor sea el material, menos resistencia eléctrica va a tener. Vamos a mirar la unidad de medida. Bueno, muchachos, se
se representa la resistencia eléctrica con la letra R. Entonces, muchachos, siempre que veamos una R mayúscula, estamos hablando de resistencia eléctrica. Y su unidad de medida es el ohmio. ¿Listo? Entonces, todas las resistencias se miden en ohmios. Esa letra es una letra griega, omega, ¿cierto? Esa es una letrita griega que se utiliza para representar la unidad de medida de la resistencia eléctrica, que es el ohmio. Entonces, esto es una letra griega, omega, siempre que vean esa letra, es porque están hablando de ohmios. Si la resistencia es muy grande, se mide en kiloohmios. Entonces, un kiloohmio, K y omega. Un kiloohmio es igual a 1000 ohmios. Entonces, ya saben, muchachos, la resistencia se representa por R mayúscula y su unidad de medida es el ohmio. El símbolo utilizado para representar una resistencia eléctrica es el siguiente, es este, muchachos. Entonces, siempre que veamos este símbolo, es porque estamos hablando de una resistencia eléctrica. Eso lo vamos a utilizar mucho y lo vamos a ver mucho durante todo el año. Vamos a determinar cómo se calcula la resistencia de un pedazo de alambre, de un segmento de alambre, cualquiera, ¿cierto? Eso depende, mire lo que dice ahí. La resistencia de un alambre o de un conductor depende de su longitud y de su área en la sección transversal. Aquí dice, miren, consideremos un alambre de longitud L y área en la sección transversal A. Entonces aquí tenemos el que está en negrito, es el segmento de alambre. Mire que está la longitud L. Y mirando el alambre de frente, usted mira el alambre de frente, ¿qué es el alambre de frente? Un círculo. Entonces el área es el área del círculo, ¿cierto? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? Siempre vamos a trabajar con esa área, pi por radio al cuadrado. Entonces le repito, esa área es cuando usted mira el alambre de frente, que al mirarlo de frente se observa es un círculo, por eso vamos a trabajar con el área del círculo. Esta fórmula que tienen aquí es la fórmula para determinar la resistencia de un alambre, de un segmento de alambre. Miren lo que dice, Rho, esta es otra letra griega, Rho por L sobre A. Así se determina la resistencia de un alambre. Podemos observar que a mayor longitud, mayor resistencia. O sea, si el alambre es muy largo, la resistencia va a ser grande, ¿cierto? Y a mayor área, menor resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si el alambre es muy grueso, la resistencia va a ser más pequeña. Y a menor área, o sea, si el alambre es muy delgado, la resistencia va a ser muy grande. Entonces, a mayor área, menor resistencia. Si alambres gruesos tienen menor resistencia que alambres delgados. Eso es lo que nos quiere decir eso. Entonces, aquí especificamos cada una de las magnitudes. L es la longitud en metros. La longitud siempre la vamos a expresar en metros. A es el área en la sección transversal, y la vamos a medir o expresar en milímetros cuadrados. Recuerden que el área se mide en unidades de longitud al cuadrado. Y la última es Rho. Rho es la resistividad del material. Y miren la unidad de medida de Rho. Rho se mide en ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Esa es la unidad de medida de Rho. Entonces, esa resistividad aparece en tablas. Es una constante que depende del tipo de material que se va a utilizar o del tipo de material del que está hecho el alambre. Entonces, muchachos, esa formulita la vamos a utilizar mucho. Resistencia igual resistividad por longitud sobre área. No la vamos a aprender, listo. Vamos a hacer algunos ejemplos de eso. Bien, muchachos, antes de hacer los ejemplos, entonces tenemos la tablita con los materiales que más se utilizan. La plata, el cobre, el oro y el aluminio. Esa tabla la pueden utilizar para resolver los ejercicios del taller. Entonces, ejemplos. Primero, encontrar la resistencia de un alambre de cobre de 150 metros de longitud y 3.82 milímetros de diámetro. Vamos a sacar los datos, muchachos. Entonces tenemos la longitud, que es 150 metros. Tenemos, muchachos, nos dicen que es de cobre. Como es de cobre, entonces tenemos Rho. Vamos a la tabla y sacamos el valor de Rho. 0,0158 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Esa es la unidad de medida de Rho. Esa es donde sale la tabla, porque es un alambre de cobre. Y nos dan el diámetro. Muchachos, diámetro es 3.2 milímetros. Entonces recordemos que el diámetro es el doble del radio, o el radio es la mitad del diámetro. Entonces R es igual a 3.2 milímetros dividido 2.
igual a 1.6 milímetros. ¿Listo? Entonces el radio es la mitad del diámetro. Muchachos, recuerden que el radio va del centro a la circunferencia R, ¿cierto? Al perímetro. Entonces R es el radio y R es la mitad del diámetro. Con esa R vamos a encontrar el área, porque necesitamos el área para la fórmula. Entonces el área es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 1.6 milímetros al cuadrado. Y de ahí sacamos el valor del área. Entonces estamos reemplazando en el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Eso hace 8,042 milímetros cuadrados. 8.042 milímetros cuadrados. Ese es el área del alambre. Entonces ya tenemos el área, tenemos la longitud y tenemos ρ. Ahora sí podemos encontrar la resistencia. Entonces R es igual a ρ por L sobre A. Igual. Entonces reemplazamos, muchachos. ρ 0,158 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Ese es ρ por la longitud, que son 150 metros, dividido el área, que es 8.042 milímetros cuadrados. Muchachos, miren las unidades de medida. El metro se va con el metro y el milímetro cuadrado se va con el milímetro cuadrado. Quedamos en ohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 0,0158 por 150 y lo dividimos por 8.042. Eso nos da 0.294 ohmios. Entonces R es igual a 0,294 ohmios. Esa es la resistencia de los 150 metros de alambre de cobre. Entonces ahí hicimos un ejemplo donde simplemente era reemplazar los valores que nos dan en la fórmula. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ahí tenemos el segundo ejemplo. Dice, un alambre de plata de 67 metros de longitud tiene una resistencia de 0,175 ohmios. Encontrar el radio del alambre. Entonces miren que nos están dando la longitud y ya nos están dando el valor de la resistencia. Ahora la incógnita o lo que debemos encontrar es el radio del alambre. Entonces vamos a sacar los datos. Nos dan el alambre de plata, entonces tenemos la resistividad de la plata que sale de la tablita. Entonces ρ es igual a 0,0147 ohmio por milímetro cuadrado sobre metro, ¿cierto? Eso son las unidades de medida de ρ. Tenemos la longitud, L, 67 metros. Y nos da la resistencia, R igual 0,175 ohmios. Esos son los tres datos que tenemos. Como nos piden hallar el radio del alambre, entonces primero debemos de encontrar el área para poder despejar el radio. Entonces vamos a la fórmula de resistencia. R es igual a ρ por L sobre A. De esa fórmula de resistencia vamos a despejar el área. ¿Listo? Entonces, el área que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, A por R es igual a ρ por L. ¿Cierto? El área que está dividiendo pasa a multiplicar a la resistencia. Y como el objetivo es despejar el área, dejar el área de este lado, la igualdad solita, la resistencia está multiplicando al área. Entonces, como la resistencia está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el área es igual a ρ por L sobre R, ¿cierto? Ahí tenemos despejada el área. Entonces, ya despejamos el área de la fórmula de resistencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar los valores que tenemos ahí en azul. Entonces, A es igual ρ 0,0147 ohmio milímetro cuadrado sobre metro por L, que es la longitud 67 metros, dividido la resistencia 0,175 ohmios. Pero entonces en esta fórmula estamos reemplazando ρ, L y R.
Miren las unidades de medida. Entonces metros se cancela con metros y ohmios se cancela con ohmios. Nos queda en milímetros cuadrados. Entonces multiplicamos 0.0147 por 67 y lo dimos entre 0,175. Eso nos da 12.6 milímetros cuadrados. Entonces el área es A es igual a 12.6 milímetros cuadrados. Ya tenemos el área. Pero nos están pidiendo es el radio. Entonces vamos a la fórmula del área del círculo. A es igual a pi por el radio al cuadrado. De esa fórmula del área del círculo vamos a despejar el radio. Entonces primero, pi está multiplicando el radio, pasa a dividir. Entonces A dividido pi es igual al radio al cuadrado. Entonces ya tenemos despejado el radio, pero al cuadrado. Nosotros necesitamos el radio solo. Entonces para quitar ese cuadrado del radio, sacamos raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad. Entonces al r al cuadrado le sacamos raíz y a sobre pi también le sacamos raíz. Cancelamos el exponente con la raíz y nos queda r. Entonces r es igual a raíz de a sobre pi. Y reemplazamos. A es 12,6 milímetros cuadrados dividido R. Dividido pi. Y ustedes ven que el pi es 3,1416. Eso lo sacan en la calculadora. Entonces con esa fórmula de ahí encontramos el radio del alambre. 1.338 milímetros. Entonces R es igual a 1.338 milímetros. Ese sería el radio del alambre de plata. Entonces con estos dos ejemplos les quiero mostrar la forma de operar con esa fórmula de R igual a ρ por L sobre A. Cálculo de la resistencia de un alambre. Vamos a pasar ahora a la medida de resistencias. Entonces vamos a mirar cómo se miden cierto tipo de resistencias. Hay unas resistencias de carbón que traen 4 franjas de colores a su alrededor. Esas franjas de colores se utilizan para determinar su valor en ohmios y su tolerancia. Entonces muchachos, medida de resistencias. Ciertas resistencias tienen 4 franjas de colores a su alrededor que sirven para determinar su valor y su tolerancia. 3 de estas franjas están seguidas y la cuarta un poco más separada. Muchachos, las 3 primeras franjas están seguiditas una de la otra y la cuarta franja está más separada en un extremo de la resistencia. Así es la forma de leer la resistencia. Un poco más separada. De izquierda a derecha, las 3 primeras franjas representan o determinan su valor y la cuarta su tolerancia. Acá tenemos el cuadro de color, el código, franja 1, franja 2, franja 3 y franja 4. Miren que la franja 4 es la tolerancia de la resistencia. Las 2 primeras franjas representan las cifras significativas. Miren que las 2 primeras son numeritos, 0, 1, 2 y van en orden ascendente hasta el 9. Y la tercera franja es el factor multiplicador. Entonces la tercera franja me indica por qué número debo multiplicar las cifras significativas. Por eso se llama el factor multiplicador. La cuarta franja, como ya habíamos dicho, representa la tolerancia. Entonces si la cuarta franja es un rojo, la tolerancia va a ser del 2%. Si la cuarta franja va a ser un dorado, es un 5%. Y si la cuarta franja es un plateado, la tolerancia es del 10%. Muchachos, si la resistencia no trae cuarta franja, porque hay resistencias que no traen cuarta franja, entonces la tolerancia de esa resistencia es del 20%. Vamos a ver unos ejemplos de esta utilización del código de colores. Entonces ahí tenemos, si la resistencia no trae cuarta franja, su tolerancia es del 20%. Entonces cuando las resistencias traigan las 3 primeras franjas únicamente, ya saben que la tolerancia es del 20%. Entonces ahí tenemos unos ejemplos. Determinar el rango de tolerancia para las siguientes resistencias. Y vamos a mirar cómo se encuentra el rango de tolerancia. Listo. Como el nombre lo indica, es un rango, es un intervalo. Entre qué valor y qué valor se puede obtener el valor de la resistencia que se quiere.
Entonces, mira lo que dice, en la franja 1 está el verde, en la franja 2 violeta, en la franja 3 amarillo y en la franja 4 plateado. Vamos a leer el código de colores entonces. Franja 1, verde, entonces venimos del verde. En la franja 1, el verde 5, entonces aquí es un 5. El violeta en la franja 2 es un 7, entonces aquí es un 7. El amarillo en la franja 3 es por 10.000, es por 10.000. Y el plateado en la franja 4 es un 10%, en la cuarta franja. Entonces la resistencia es igual a 570.000 ohmios más o menos el 10%. ¿Qué quiere decir? Que esa tolerancia quiere decir que la resistencia está 10% por debajo de ese valor y 10% por encima de ese valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle el 10% a 570.000. Entonces, 570.000 por 10 dividido 100, ¿cierto? Le estamos sacando el 10% a 570.000. Entonces multiplicamos por 10 y dividimos por 100. Siempre se divide por 100. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos dos ceros de acá con dos ceros de acá y me queda 57.000. Bien, entonces, el rango de tolerancia de esa resistencia, mírenlo cómo se forma. Entonces sería, como les decía, es un intervalo, rango de tolerancia. Entonces, el primer valor del intervalo va a ser el valor de la resistencia, que es de 570.000, menos el porcentaje que nos dio, 57.000, coma, el valor de la resistencia más 57.000. Entonces ese porcentaje se le resta y se le suma al valor de la resistencia. Y ahí encontramos los dos extremos del intervalo, el de la resta y el de la suma. Entonces nos va a dar 513.000 y 627.000. Entonces igual a 513.000, 627.000 ohmios. Eso es en ohmios, ¿cierto? Vamos a colocar la unidad de medida para que se vea mejor. Ohmios, 627.000 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier resistencia que se encuentre entre estos dos valores puede reemplazar la resistencia de 570.000 ohmios. Entonces, por ejemplo, una resistencia de 520.000 la puede reemplazar, una de 600.000 también. Ese es el rango de tolerancia y así se determina. El primer valor del rango es la resta de la resistencia menos el porcentaje. El segundo valor del rango es la suma de la resistencia más el porcentaje. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo, muchachos. Café en la primera franja, naranja en la segunda, negro en la tercera y dorado en la cuarta. Entonces vamos otra vez a leer el cuadro. Entonces café en la primera, un 1. Naranja en la segunda, un 3. Y negro en la tercera, por 1. Con el dorado que es 5%, ¿cierto? Dorado, 5%. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es el valor de esa resistencia? Entonces, R es igual a 13 ohmios más o menos el 5%. 13 por 1, 13, ¿cierto? Más o menos el 5%. ¿Qué hacemos? Le sacamos el 5% a 13. Entonces, 13 por 5 dividido 100. Eso le da 0,65. ¿Cierto? Ese es el valor. Es el porcentaje, el valor que le debemos restar y sumar a la resistencia para encontrar el rango de tolerancia. El rango de tolerancia sería 13 menos 0,65,
0.65, 13 más 0.65. Entonces miren que es lo mismo que el primero. Se resta el valor y se suma el valor. Entonces 12.35 es igual a 12.35 ohmios, 13.65 ohmios. Ese es el rango de tolerancia para esa resistencia. Cualquier resistencia que esté entre esos dos valores nos puede reemplazar la resistencia de 13 ohmios. Vamos a hacer el último ejemplo. Entonces ahí tenemos el último ejemplo. Rojo, blanco, café. Mire que no tiene cuarta franja. Entonces el rojo está en la primera, el blanco en la segunda y el café en la tercera. No hay cuarta franja. Entonces, rojo en la primera, 2. Blanco en la segunda, 9. Café en la tercera, por 10. Y como no tiene cuarta franja, entonces el 20%. Entonces la resistencia es igual a 290 ohmios más o menos el 20%. ¿Cierto? Entonces vamos a sacarle el 20% a 290 ohmios. Entonces 290 por 20 dividido 100. Cancelamos los dos ceros y me queda 29 por 2 que es 58. Entonces, ¿cuál es el rango de tolerancia? Serían 290 menos 58, 290 más 58. Y esto es igual a 232 ohmios, 348 ohmios. Lo mismo que en las dos anteriores. Cualquier resistencia que se encuentre entre esos dos valores puede reemplazar la resistencia de 290 ohmios. ¿Listo, jóvenes? Entonces con este video queda explicado la parte de magnitudes eléctricas, las tres primeras magnitudes eléctricas: voltaje, corriente y resistencia.